y en la exploración del suelo. Han nacido en todas las ciudades, los barrios y los pueblos. Torres y autovías se levantan sobre un lugar sin historia o con sus toneladas de cemento y hierro entierran un pasado lleno de humanidad que los que vivimos en Loyola ni siquiera sospechamos. Historiaturik zaude Loyola, bizirik jan zaitue, baina zuetzeraga goizekoa. Errekar zaharretako urak txuegatuko dituzuzu. Loyola era ya la historia, cuando en tiempos del Imperio Romano hubo en sus cercanías un puerto muy importante para el embarque del mineral procedente de las minas romanas de Ollanta. Fue Sancho, el mayor de Navarra, quien primero mandó utilizar este puerto como mejor salida de su reino al mar, al cual llegaban, atravesando Loyola, mercancías procedentes o con destino a Navarra. Corre el siglo XVIII, cuando muy cerca de Loyola se levantan importantes astilleros en los que se construyen naves para la Armada Invencible, encargando también aquí sus naves el almirante Donostiarra o Clinton. Gogoratzen altzaizu noizko atzera, zure euskal izaeraren sustaiaren bila gabiltza. En el año 1754, el historiador Manuel de Larramendi escribía: el Urumea es río que nace en las montañas de Navarra y entrando en Guipúzcoa es un río de las aguas más claras, cristalinas y delicadas del mundo. A su paso desde Hernani y Astigarraga ofrece a uno y otro lado la vista más deliciosa en casas de campo, jardines, huertas, arboledas que siguen hasta el barrio de Loyola. Es un río de muy regaladas truchas, salmones y toda clase de peces en abundancia. A principios de este siglo, la vega de Urumea y su río atraen a donostiarras, veraneantes y personajes del San Sebastián de la Belle Époque. El propio embajador chino en España aparece fotografiando el río y su vega. Y así, Loyola es lugar de fiestas náuticas, populares y rumbosas, confirma esta loyolanarra de aquellos tiempos. El cronista oficial de San Sebastián escribe así sobre las célebres giras a Loyola de 1904 y siguientes. Al pie de la vega han llegado todas las embarcaciones. La elegante concurrencia disfruta de la fresca, verde y entonces divina vega de Loyola.
soldados del Club Cantábrico dan a Navarra su recuadro, donde se mueve la vida al son de orquestinas y acordeones. Loyola, oskolina zinela diosate, ederra omen zinen, usai gozo zinguraturik. Zure alabak ere ama bazuten. En estos años, también por sus manzanares y sidrerías, es famosa por doquier la romería de Loyola, que se celebra el domingo de Resurrección y a la que el poeta donostiarra Illich cantara así. Había una vez romería en Loyola, y vi allí una joven hermosa, bailando graciosa y ligera. San Sebastián es a principios de siglo una ciudad europea que atrae a la nobleza y a la aristocracia extranjera. Es la llamada Belle Époque de la ciudad, es el esplendor de su casino, del talante liberal y festivo de sus hijos, que la hacen elegante y cosmopolita. Trabajadora. Cerca de Loyola, en Eguía, junto a la antigua plaza de toros de Atocha, se empieza a levantar la nueva fábrica de trabajos. Loyola tiene ya en estos años varios palacetes y casas nobles. La desaparecida casa de Lopetegui, con su espléndida arboleda, en el lugar que hoy ocupa la casa Lopetegui-Negri. El antiguo palacete del Tegui de los Carlo Echaide, hoy Colegio de la Salle, el de Edith, hoy Pérez. Y esta noble casa, Espancho, con su escudo de armas, antes de construirse el puente actual. En 1926 se inauguran en la Campa de las Ronderías los cuarteles de Loyola, en cuya construcción trabajaron los loyotanas que hoy lo recuerdan. Asiste Alfonso XIII, por el gobierno presidido por Maura. Hasi zera altatzen, Loyola. Kuartelak hemen eraikitzeak ondorenik izango du.
recuerdan, como esta de 1933. Como estas, de los años en que Loyola levantaba sus primeros edificios de varios pisos, rodeados aún de huertas por doquier. En una de ellas se aprecia el desaparecido Coco, Aitana. Volvemos al año 1916. Un grupo de loyolanas hacen una colecta por los paisanos que combaten la guerra de Melilla y cantan. Dirubila gatoz, neska guretzat. Ez da guretzat, lan haientzat. Otros loyolanas reunidos con ocasiones memorables. Homenaje al maestro Garmendia, muy estimado del barrio. Otra faceta de la vida de Loyola, la participación con sus carrozas, preparadas bajo la dirección de José Lopetegui en las fiestas de la ciudad, donde ríen merecidos galardones. Pasan los años y siempre Urmea es lugar de recreo, de juego, de deporte y de fiestas, de lo que nos hace este Loyola Narra que lo conoció.
La desembocadura de Urumea la ofrecían los caballeros de Loyola, hasta no hace muchos años, cargando arena y transportándola en sus gabarras hacia Loyola. Desde el año 40 al 45 fue famosa en las regatas de la Concha, la trainera loyolatana, que logró imponerse en alguna ocasión a Orfo y a Pedreira. Y los partidos de pelota a mano en el antiguo Ormúdez, con los recordados pelotaris Ignacio y Gregorio Echarri, etc. Así como estos, hoy populares barmans, Pío y Miner, entonces buenos pelotaris. Los que hoy vivimos en Loyola, seamos de aquí o de afuera, vamos a perder o a recuperar y hacer nuestra toda esta vida llena de humanidad, de lo que fue un delicioso rincón junto a la Udea, de este pueblo viejo y joven que es Euskal Herria. Sin perder el amor a otras tierras y aportando lo mejor que tenemos, vamos a integrarnos en un pueblo donde nos sea posible trabajar, vivir y ser felices. En el aún testigos de la buena mujer, pero son casas y caseríos amenazados de ser sustituidos. Las que han de vivir inmigrantes y obreros. Inmigrantes que se han visto forzados a dejar su pueblo y su tierra, y a quienes la convivencia les deja sentir.
de los que ha vivido durante siglos de trabajo y está. Son estos hombres y mujeres que viven aún en los pasatiempos de las nuevas generaciones. Hombres y mujeres del barco, del caserío y del mundo. Serios y cursos en la paciencia. Niños grandes de estos hombres y mujeres se sienten alegres y porque les cambia su corazón y porque también a ellos les cuesta la convivencia que ahora hay que hacer muchas veces en nuestra vida. Ellos sienten miedo de ser desplazados, de que las nuevas generaciones renuncien de dar actitud controla y expresar el modo de ser, en un libro, en una comunidad. Un modo de ser que el escultor Michel Ortega, residente en John, esculpe con su pincel. Ez otegeranari antitxurarik gabeko doiolaba sortzen. Baina bestalde, ongarri ditzailuke